Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este espacio que conmemora el Día Internacional de la Juventud. Queremos decirles que desde el Observatorio Interuniversitario de Niñez y Adolescencia, también conocido como VINA, del Instituto de Investigación en Educación, que integra a personas investigadoras de las 5 universidades públicas del país, es una prioridad analizar aquellos desafíos a los que se enfrenta esta población y generar espacios de diálogo que nos permitan articular también esfuerzos en favor de la población joven costarricense. Ante esto, abrimos el espacio del día de hoy que tiene como objetivo analizar las necesidades, desafíos y oportunidades de la juventud en el contexto costarricense actual. Y le queremos dar un enorme agradecimiento a las personas que van a participar el día de hoy, que tuvieron la iniciativa y la disponibilidad para acompañarnos a conversar sobre este tema tan importante. Por lo tanto, cedo la palabra a la compañera Kaylin Madrigal, que ella es coordinadora de la Red Interinstitucional para la Niñez y la Adolescencia del INIE e integrante también del OVINA, quien moderará el siguiente conversatorio. Muchas gracias, Natalia. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio, principalmente a las personas expositoras que nos estarán dando su aporte en esta actividad tan importante en lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Juventud. El 12 de agosto, como tal, se conmemora este día, proclamado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 1999, con el fin de generar conciencia sobre los problemas y desafíos que enfrenta la juventud en todo el mundo, pero también para reconocer y promover su potencial como agentes de cambio en diferentes ámbitos. Cada año se establece un lema para conmemorar este día y para el presente año 2024 se ha establecido el siguiente: de los clics al progreso, vías digitales de la juventud para el desarrollo sostenible. La ONU afirma que los jóvenes, como generaciones digitales y visionarios, se convierten en la fuerza impulsora de la digitalización y la innovación y en un grupo demográfico esencial para hacer frente a los desafíos globales. Sin embargo, al estar frente a un futuro incierto, la juventud se enfrenta a importantes desafíos como lo es el acceso a la educación, la falta de empleo o de un empleo digno, la violencia, la salud mental, entre otros, por lo que es esencial conocer a nuestros jóvenes y sus necesidades. Por lo tanto, este espacio se enfoca principalmente en esto: conocer y preguntarnos quiénes son los jóvenes de hoy en día en esta Costa Rica actual. Por eso damos inicio a este conversatorio con doña Mercedes Hidalgo Bravo. Mercedes es licenciada en Antropología Social, especializada en población joven en condición de vulnerabilidad y cuenta con experiencia en educación no formal, investigación, gestión sociocultural, formulación de proyectos y producción. Desde el año 2017 hasta el 2024 fungió como gestora de juventudes del Consejo de la Persona Joven. Por lo tanto, le cedemos el espacio y muchas gracias, Mercedes, de antemano. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Me confirman si están viendo. Correcto, sí se ve. Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio. Realmente el Día Internacional de la Juventud, como ustedes mismos mencionaban, nos da una oportunidad para reflexionar acerca del ejercicio de los derechos de las personas jóvenes y, en principio, qué estamos haciendo como sociedad, como país y desde las mismas bases y desde las mismas personas jóvenes organizadas para promover el ejercicio y el libre disfrute de los derechos de las personas jóvenes y en general su desarrollo integral. Entonces, es un reto que nos implica a nivel país desde diferentes aristas. Y justamente esta tarde deseo conversarles un poco acerca de la participación de las juventudes en diferentes ámbitos comunitarios desde la perspectiva del enfoque de juventudes, donde desde el enfoque de juventudes lo que buscamos es que las personas jóvenes se encuentren en el centro de los procesos, en el centro de la toma de decisiones, como protagonistas, no desde una periferia o desde un lugar donde muchísimas veces se excluyen a ciertos sectores de la población por diferentes condiciones, condición de discapacidad, eh, por cuestiones de género y por cuestiones también de rango etario, donde muchas veces las personas jóvenes se enfrentan
a situaciones adultocéntricas, también que forman parte de un sistema, de una estructura mediante la cual tenemos que ir generando. Hay cualquier cosa, me disculpan el ruido, pero es que estoy en puro Guadalupe. Nos toca ir generando la ruptura de esas formas que nos promueven o que nos mantienen en un estado de perpetuar esas diferentes formas de exclusión y de discriminación. Y justamente eso es lo que se busca desde el enfoque de juventudes, que las personas se evitar justamente esa perpetuación, para que las personas tengan las personas jóvenes tengan la posibilidad de visibilizarse positivamente en el centro de la toma de decisiones como verdaderos protagonistas de sus procesos. Ahora bien, este enfoque, desde mi profesión, que es la antropología social, desde el ejercicio de mi profesión a lo largo de los años, se me hace un poco complicado posicionarme desde una antropología que no sea la aplicada, ¿verdad? La que nos permita tomar ese dato cuantitativo o bien cualitativo y la sistematización del mismo para en sí mismo la toma de decisiones que vaya a incidir positivamente acerca de un proceso específico o de una realidad. Más adelante la compañera Xiomara del CPJ les va a hablar también acerca del dato en sí mismo y la importancia y cómo desde el Sistema Nacional de Juventudes y específicamente desde el Consejo de la Persona Joven se hace uso del mismo para la toma de decisiones intencionada a partir de la lectura que podamos hacer de la realidad de las juventudes. Actualmente a nivel país nos encontramos específicamente desde el interrector, desde el Consejo de la Persona Joven, quien es quien construye la política pública de la persona joven y quien a su vez tiene este llamado de generar investigaciones y de demás documentos que sirvan para la toma de decisión. Nos encontramos en el momento de construcción de la cuarta encuesta nacional de juventudes. Entonces, es sumamente relevante que a la hora de que se formule una política pública, a la hora que se llevan a cabo planes, programas o proyectos, en este caso específicamente hablando de personas jóvenes, tengamos el dato en sí mismo que nos muestre eh, qué es lo que está sucediendo con las personas jóvenes. Eh, Como les mencionaba, desde el enfoque de juventudes nos permite poner a las personas jóvenes en el centro de esta toma de decisión. La coyuntura actual y la necesidad de tener un dato actualizado respecto a la cuarta encuesta nacional de juventudes la estamos ligando con lo que sería la ampliación de la política pública actual 2020-2024. Entonces ustedes ven cómo hay una relación del análisis de la realidad y en sí mismo de la generación de la política pública. Pero para elaborar y para construir esta política pública desde las personas jóvenes, con las personas jóvenes y para las personas jóvenes, necesitamos hacerlo claramente de una manera participativa. Y así fue como se realizó y se construyó la política pública actual 2020-2024, que como les decía, tiene una vigencia hasta este año y actualmente nos encontramos en un proceso que promueve la ampliación de esta política algunos años más en el futuro. En este momento se está debatiendo y también considero que, me imagino que el compañero Steven, que es el presidente de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, más adelante tal vez se refiera a este respecto. Estamos, para devolverme un poquitito para que se comprenda toda esta serie de elementos que he ido mencionando y tal vez si no se conoce muy bien cómo funciona el Sistema Nacional de Juventudes, nos podemos tal vez perder un poco en el discurso. Desde el Sistema Nacional de Juventudes tenemos una serie de elementos y componentes que lo conforman. Entre esos están el Viceministerio de Juventud como ente político, el Consejo de la Persona Joven como
quien operacionaliza y el ente rector en la construcción propiamente de la política pública, la conformación del plan de acción de dicha política pública, en este caso también quien elabora la cuarta encuesta nacional de juventudes, en fin, es esta parte operativa y ente rector también en política pública de la persona joven. Tenemos también los comités de la persona joven, que los comités son la máxima representación de las juventudes a nivel del cantón y claramente, pues por supuesto, tenemos esta representación a lo largo de todo el país y tenemos a su vez la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven o la Asamblea Nacional de la Persona Joven, quienes aprueban esta política pública. Entonces, vean ustedes qué interesante. Si bien es cierto, es un sistema donde hay componentes técnicos, donde hay componentes políticos y donde hay incidencia también de parte de las personas jóvenes, no es una estructura que podamos concebir meramente de manera piramidal, sino que la responsabilidad y la vinculación que tenemos con el ejercicio y buscar la manera de que las personas jóvenes ejerzan sus derechos y se desarrollen de manera integral como seres humanos, está distribuida esta responsabilidad. Es una corresponsabilidad entre los diferentes componentes o los diferentes actores que conforman el Sistema Nacional de Juventudes. Entonces, si bien es cierto, desde el Consejo de la Persona Joven se cuenta con esta tarea de la construcción de la política pública, a su vez es la Asamblea Nacional de la Persona Joven quien aprueba y da el visto bueno de esta política pública. La política pública actual se construyó de manera participativa, yendo a diferentes partes del territorio nacional, por no decir a todas las partes del territorio nacional. Estuvimos en las 7 provincias, se estuvo también en territorio indígena, se hizo consulta con población LGTBIQ+, en fin, se consultaron diferentes sectores de la población, se sistematiza, se contrasta también con el dato duro que en ese momento se tenía de la anterior encuesta, la tercera encuesta nacional de juventudes, y tenemos la política pública que a su vez es aprobada por la Asamblea Nacional de la Persona Joven. Entonces acá les muestro pues, algunas imágenes de lo que fue este proceso. No me voy a referir directamente a las problemáticas identificadas porque imagino que Xiomara al momento también ella de exponer un poco acerca de la encuesta va a referirse a ciertas problemáticas identificadas en las juventudes. Tenemos que tener en consideración también que una vez que se conforma esta política, luego nos vino de golpe una pandemia, ¿verdad? Y que a nivel país y en sí misma la población joven atravesó por retos y por situaciones por las cuales ninguno ni ninguna estaban preparados. Eh, y es una lectura que tenemos que hacer en este punto a partir de los hechos y las situaciones y demás experiencias vividas en relación a la pandemia. Por ejemplo, el tema de salud mental es un tema que actualmente se evidencia una necesidad muy latente para trabajar salud mental con personas jóvenes. Tuvimos mucho tiempo de encierro, de aislamiento social, ¿verdad? Como le, como le llegamos a llamar. Para muchos dice fue un encierro que se dio por un periodo prolongado. Entonces, eso viene son elementos que hay que tener en consideración a la hora que se vaya a realizar la actualización del plan de acción de la política pública actual, porque son situaciones que han venido a partir de las situaciones de contexto que no pudimos jamás haber previsto que íbamos a pasar por estas situaciones, por ejemplo. Entonces acá les muestro algunas imágenes, eso es específicamente consulta en territorios indígenas, que se consultaron diferentes territorios indígenas a nivel país para la construcción de esta política pública. Y en sí mismo, ya para ir aterrizando un poco en la parte
práctica y ya comprendiendo un poco cómo es que funciona este Sistema Nacional de Juventudes, quería hablarles específicamente de dos experiencias con personas jóvenes a través de programas que me imagino que algunos de ustedes conocen, unos más macro, como es el caso del los centros cívicos por la paz, en este caso específicamente del Centro Cívico por la Paz de Santa Cruz, que es donde tengo una experiencia de los últimos 7 años, y un programa que se llama el programa Girasoles. Entonces, eh, para comentarles acerca de los centros cívicos por la paz, son un programa de prevención de violencia e inclusión social, donde se trabaja a través del deporte, las artes, la tecnología, la recreación, la cultura y otra serie de elementos para promover el autocuido y el cuidado, la promoción para la inclusión social, la convivencia, cultura de paz, y es aquí donde el enfoque de juventudes se materializa, se lleva a cabo, se lleva a la práctica. Porque, por ejemplo, para establecer un proceso, para desarrollar un plan, programa o proyecto, desde un grupo específico de los Centros Cívicos por la Paz, que se llama el Foro de Juventudes, que son la máxima representación de las juventudes del centro cívico en ese espacio específico, ¿verdad? En sus diferentes eh, áreas de danza, de música, de artes visuales, se establece con ellos una serie de se realiza con ellos también un proceso participativo, diagnóstico, donde se hace lectura de su propia, a partir de su propia percepción de la realidad y de las problemáticas, claramente acompañados y basándonos de datos duros y sistematizados de importancia, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Juventudes y otra serie de documentos con las cuales sabemos que ya se cuenta, pero sin dejar de lado la percepción y la necesidad identificada por las personas jóvenes que se encuentran dentro de esas realidades. También el enfoque de juventud nos lleva a analizar esas problemáticas. Si bien es cierto, dentro del rango etario de la persona joven, que va de 12 a 35 años, saber que este rango etario y es la población joven, que actualmente representa un 38,8% de la población total del país, el rango etario de 12 a 35 años es muy amplio, es sumamente amplio. Entonces, el segregar a esta población y analizar y hacer lectura de las realidades y las necesidades de esta población, eh, segregando ese rango etario también es sumamente relevante, porque sabemos que, por ejemplo, una problemática que se encuentra muy visible en personas adolescentes son situaciones de violencia en centros educativos, como bullying, como diferentes situaciones y acosos que se dan a través de redes sociales. Tenemos ciberbullying, tenemos grooming, tenemos sexting, tenemos diferentes situaciones que se dan en esos contextos, ¿verdad? Y que tal vez la problemática más presente para un rango de la población de 25 a 35 años sea, qué sé yo, el tema del empleo, que también es una necesidad a nivel país. Entonces, desde los centros cívicos por la paz, a través de la aplicación del enfoque de juventudes y esta otra serie de elementos que les mencionaba, se hace pues, un planteamiento a partir de la necesidad, poniendo a las personas en el centro de la toma de decisión, siendo que ellos y ellas, por ejemplo, desde los foros de juventudes desarrollan un proyecto y lo estructuran, lo identifican, lo plantean a través de un cuerpo de proyectos ya estructurado, y en los últimos años, los últimos 3, creo que este sería el cuarto año, ha sido financiado por COPEANDE. Eh, Tal vez no ha sido muy significativo este monto en términos de que lo que se le ha asignado a cada foro de juventudes apenas ha sido 1 millón de colones, ¿verdad? Pero con ese 1 millón de colones, eh, desde los territorios se hacen miles de cosas, se hace magia, más para cuando son necesidades que surgen del mismo territorio. Eh, Algo similar ocurre con los comités de la persona joven.
que también anualmente cuentan con un presupuesto. El presupuesto con el que cuentan los comités de la persona joven es el 22,5% del presupuesto total del Consejo de la Persona Joven y ellos a su vez formulan un plan, programa o proyecto año con año a partir de la lectura de la realidad y sus necesidades y pues esto se ejecuta. Claramente la característica de los comités es que son una comisión permanente de los consejos municipales, ¿verdad? Pero existe una cercanía muy explícita con el Consejo de la Persona Joven, con el Viceministerio de Juventud, y en general los comités, como les explicaba al inicio, forman parte de esta estructura del Sistema Nacional de Juventudes. Entonces, por qué empezar esta exposición hablando más de lo macro, hablando desde el enfoque de juventudes, hablando desde la política pública? Porque una vez que logramos entender esos elementos, verlo operacionalizado y llevarlo a la práctica, nos da definitivamente otra perspectiva. Nos permite realmente ver cómo es que se lleva a cabo y cómo es que se materializa. ¿Qué es eso que dice el enfoque de juventud de poner en el centro a las personas jóvenes? Bueno, pues desde sentarse con ellos y que construyan a través de papelógrafos una serie de insumos y ver cómo llegan a sus propias conclusiones, no desde una visión adultocéntrica, sino a través de la co-facilitación, de la co-creación. eh, Eso nos permite ver el impacto y el alcance. Específicamente en este caso, desde el programa de Centros Cívicos por la Paz. Desde el Consejo de la Persona Joven existe el programa de gestión de las juventudes de la paz social, donde hay gestores y gestoras de juventudes en cada uno de los 7 centros cívicos por la paz que actualmente cuentan con personal del Ministerio de Cultura y Juventud. Vienen 8 centros cívicos más, pero vamos a ver cómo se concreta esta segunda fase. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya estamos finalizando con el tiempo. Ok. Y bueno, pues finalmente otro de los programas que les quería compartir en términos concretos y ejemplos para que ustedes puedan ver cómo llevamos a cabo y cómo aterrizamos toda esta serie de elementos más macro es el programa Girasoles. Girasoles es un programa dirigido a mujeres entre 15 y 25 años que no estudian y trabajan fuera del hogar. Ellas reciben insumos a través de varios módulos. En el primero de estos módulos reciben insumos en la parte socioafectiva, autoestima, conocerse a sí mismas, trabajar sus habilidades, ¿verdad? Más personales. En un segundo momento, ellas reciben insumos en la parte de habilidades socioproductivas, entonces aprenden a hacer un currículum, aprenden a prepararse para una entrevista, aprenden a desarrollar una idea productiva, por ejemplo, y en un tercer momento ellas desarrollan una práctica profesional. Entonces, para la mayoría de los casos, por no decir que para todos, pero sí para un gran número de estos casos, esta es la primera experiencia que las chicas pueden sumar a su currículum como experiencia laboral. Muchas veces esta es la primera vez que elaboran un currículum y para muchas, y lo he escuchado más de una vez, es la primera vez que se gradúan de algo. Entonces, y ellas asimismo lo expresan y lo manifiestan. Entonces, definitivamente hay sustancialmente un cambio desde el perfil de entrada al perfil de salida de lo que vemos que sucede con estas chicas, como a través del fortalecimiento de sus habilidades blandas, sus habilidades productivas y finalmente esta experiencia que les permite lanzarse a la parte laboral, ¿verdad? Y poner en práctica en términos de empleabilidad todo el aprendido, les representa sustancialmente un cambio y un antes y un después. Entonces, este es uno de los programas que ha sido institucionalizado por los Centros Cívicos por la Paz, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz, el Viceministerio de Juventud
el Consejo de la Persona Joven y la Fundación Paniamor, que fueron quienes en principio elaboraron metodológicamente el programa. Em, entonces, bueno, básicamente eso es un poco lo que les quería compartir. Son muchísimos, muchísimos elementos y en sí mismo el Sistema Nacional de Juventudes tiene bastantes elementos y pueden resultar un poco complejo. Em, las personas jóvenes necesitan en verdad tener la posibilidad y las oportunidades para estar en el centro de esa toma de decisión, para que no nos quedemos meramente en el discurso, sino que sepamos que efectivamente existen esos espacios, que ellos y ellas realmente pueden llegar y posicionarse desde ahí para ser protagonistas de sus propios procesos y de sus propias realidades. Muchas gracias. Muchas gracias a Mercedes por compartirnos estos datos tan importantes y estas experiencias que suman a la discusión que queríamos traer el día de hoy. Recordarles a las personas que están conectadas que al finalizar todas las ponencias contaremos un espacio para poder atender las dudas o consultas que ustedes tengan, por lo que les recomendamos anotarlas o irlas facilitando por medio del chat y así poder retomarlas al finalizar. El poder analizar, como decía Mercedes, la realidad, el contexto en el que las personas jóvenes se desempeñan o en las que están, ¿verdad?, convergiendo en diferentes aspectos, es fundamental para poder crear todos estos espacios de posibilidades y poder trabajar desde esta corresponsabilidad. Por eso consideramos importante también contar con un panorama de cómo es la sociedad, ¿verdad?, y las personas jóvenes de nuestra Costa Rica actualmente. Por eso le brindamos el espacio a la señora Xiomara López Matamoros, quien es licenciada en Estadística y trabaja en la Unidad de Investigación del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven desde el año 2011. Recordarles o mencionarles que esta unidad se encarga de generar y promover la investigación a través del programa del Observatorio de la Persona Joven para el desarrollo de políticas públicas que mejoren su calidad de vida. Bienvenida, doña Xiomara, y el espacio es suyo. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, el Consejo de la Persona Joven, el tener espacios para poder socializar las investigaciones que nosotros realizamos es muy importante. Y a pesar, bueno, que los datos son del 2018, nosotros, como decía Mercedes, estamos muy contentos porque ya estamos trabajando en el proceso para iniciar el trabajo de campo de la cuarta encuesta nacional de juventudes, que en Costa Rica esta es la única investigación que se tiene exclusivamente para personas jóvenes en muchos ámbitos. La tercera encuesta nacional de juventudes, entre sus objetivos, entre los objetivos que tiene es analizar todo lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos de las personas jóvenes desde su perspectiva, con el fin de poder tener el conocimiento, el acceso y exigibilidad de los derechos, muy importante para orientar políticas públicas y promover acciones, ¿verdad?, inclusivas a toda la población joven de Costa Rica. Eh, Básicamente, este estudio, la población fueron hombres y mujeres entre los 15 y 35 años que residían en el territorio nacional en viviendas individuales al momento de realizarse el trabajo de campo. Se incorporan tanto a costarricenses como inmigrantes pero estos últimos tenían que tener por lo menos un año de residir en el país. El diseño es un diseño muestral probabilístico, por lo que la información que nosotros suministramos se puede hacer inferencia para el resto de la población y se entrevistaron a 6.509 personas jóvenes. Esta encuesta fue muy importante porque logramos dar el paso gracias al presupuesto que nos suministró el Ministerio de Cultura y Juventud, porque antes las encuestas se hacía inferencia solo en región, a zona urbana y rural, y en esta pudimos tener información sobre regiones de planificación. Entonces, este fue un gran paso. La temática que arroja esta encuesta tiene que ver, tiene datos sobre educación, empleo, familia y relaciones de pareja, salud, sexualidad, identidad, percepción de derechos,
uso de tiempo y tecnología. Pero bueno, obviamente esta encuesta es muy amplia y por el tiempo vamos a tocar alguna temática. En cuanto a la caracterización de las personas jóvenes, en ese momento había 1.800.000 personas entre los 15 y los 35 años. La distribución de hombres y mujeres muy pareja, 51% mujeres y un 49% hombres. Se entrevista a población de 15 a 17 años, que correspondía a un 15% de la población. El 35% eran personas jóvenes entre los 18 y 24 años, un 24% los de 25 a 29 años y de 30 a 35 un 26%. Básicamente, bueno, nosotros nos vamos a centrar en la población entre los 15 y los 24 años. Le vamos a dar énfasis a esta población. En cuanto al nivel educativo, a nivel total país, bueno, el 23% de las personas jóvenes tenían solo primaria o menos, un 55% de las personas secundaria y estudios universitarios el 22%. En realidad hay una relación, está muy pareja entre hombres y mujeres, pero si analizamos un poquito más la población que nos interesa hoy, el 16% de las personas de 15 a 17 años tenían solo primaria o menos, un 84% secundaria, ¿verdad? Básicamente, y los de 18 a 24, un 16% primaria, un 60% tenían estudios secundarios y un 24% estudios universitarios, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir viendo, ¿verdad? Cómo se va preparando la población joven y las dificultades que van a tener en el transcurso de la vida, ¿verdad? Si no logramos en una sociedad que impulsa y que necesita, ¿verdad? Una mayor capacitación. En cuanto al estado civil, el 96% de las personas menores de 15 a 17 años eran solteras y había un 3% que indicaron que tenía algún tipo de relación, unión libre o casadas. Entre las personas de 18 a 24, el 78% indicaron que eran solteras y un 21% estaban en unión libre o casadas. En cuanto a la educación y formación, a nivel total país, el 44% de las personas jóvenes en el momento de realizar la encuesta estaban estudiando. Las personas de 15 a 17 años, el 86% estudiaban, de 18 a 24, el 55% estaban estudiando. Obviamente a menor edad son más las personas jóvenes que están estudiando, ¿verdad? Porque ya como al ser una población tan heterogénea, ¿verdad? Se encuentran en diferentes etapas de la vida. Perdón. En cuanto a a las personas entre los 15 y 17 años, si analizamos un poquito los datos, la región Huetar Norte fue la que presentó el porcentaje más alto de personas adolescentes que no estaban estudiando. En cuanto a otras regiones, si analizamos, por ejemplo, había más mujeres en la Pacífico Central, un 18% que no estudiaban. La Huetar Norte, el 35% de las mujeres no estaban estudiando. Más hombres en la Brunca, un 17%, y en la Huetar Caribe, el 22%. Déjeme ver por qué está como lerda la computadora. Voy a tal vez a cerrar la cámara, tal vez porque se me está pegando la presentación. Ya. Entre las razones por las que no estudian, varían entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en la población de las mujeres de 15 a 17, el 16% nos indicaban que eran por embarazo o cuidado de hijos.
un 17% que les cuesta el estudio y un 16% que no les interesa. Entre los hombres de 15 a 17 años, el 25% nos indicaban que no estudiaban porque estaban trabajando o buscando trabajo, o un 21% que no les interesa y un 14% que no puede pagar sus estudios. A nosotros desde la segunda encuesta nacional de juventudes nos dio este resultado de no me interesa, que es un porcentaje muy alto. Entonces nosotros decidimos preguntar, bueno, las razones por las cuales no les interesa. Y resulta que entre las cosas que nosotros vimos no es que, ¿verdad? Que a las personas jóvenes no es que les interese, sino que se les han presentado problemas por las cuales las personas jóvenes no han podido tener acceso a la educación, ya sea que tuvieron dificultades, les cuesta el estudio, dificultades con profesores, ¿verdad? Entonces, ese no me interesa. Realmente lo que implica es que el mismo sistema educativo, ¿verdad? El educativo formal los ha ido sacando, ¿verdad? Entonces, realmente no, es importante, ¿verdad? Tener mucho cuidado a la hora de que nosotros analizamos los datos. Entre las cosas que también se analizaron, ¿verdad? Es la asistencia a centros educativos, a diferentes tipos de centros educativos. El 80% de las personas de 15 a 17 años asisten a escuelas o colegios diurnos y el 12% a escuelas o colegios nocturnos. En realidad, ¿verdad? Nos llama mucho la atención principalmente en las personas de 15 a 17 ese porcentaje, porque hay razones por las cuales están dejando de asistir a la educación formal y están buscando otro tipo eh, de instituciones, ¿verdad? En el caso de las personas de 18 a 24, el 39% todavía está en colegios o escuelas diurnas y el 18% está utilizando las opciones nocturnas. Y algo que también destacó es que en la región Brunca, la Huetar Caribe, la Pacífico Central, ¿verdad? Tienen los porcentajes más altos donde las personas jóvenes buscan centros educativos nocturnos para su formación. También, bueno, si podemos, analizamos, ¿verdad? El 92% de las personas de 15 a 17 años asisten a modalidades públicas, mientras que el 80% de las personas de 18 a 24 van a centros educativos públicos y como podemos ver, bueno, tienen un porcentaje más alto, un 19%, que son privados, ¿verdad? Entonces ya aquí también algo que influye, bueno, que también algunos de ellos están ya en universidades, entonces también asisten a universidades privadas. Ok. Eh, a nivel general, 1 de cada 4 jóvenes tuvo dificultades académicas donde estudiaban. Si analizamos los datos por grupos de edad, podemos ver que el 27% de las personas de 15 a 17 años tuvieron dificultades académicas, un 20% dificultades con profesores y un 21% dificultades con compañeros. Porcentajes muy similares en realidad, igual con la población de 18 a 24 años, 25% dificultades académicas, 20% dificultades con profesores y 17% dificultades con compañeros. Si lo analizamos a nivel total, realmente no hay mucha diferencia con la de los demás grupos de edad. Eh, entre las cosas que preguntamos fueron todo lo relacionado a acoso, intimidación, ¿verdad?
todo con lo que le llamamos bullying en el colegio. Entonces vemos que las zonas costeras en ese momento fueron las que reportaron menor acoso e intimidación en los centros educativos. Si nosotros analizamos por grupos de edad, los diferentes, los diferentes tipos de bullying que se presentaron, algo que nos llama mucho la atención es que las personas entre los 15 y 17 años tienen los porcentajes más altos. Y esto básicamente, ¿verdad? Entre las cosas que nosotros analizamos, bueno, como esta pregunta es una pregunta que se realiza en todos los grupos de edades, que las personas, ¿verdad? Más conscientes y realmente cuando, por ejemplo, en el caso mío, en la época en la que estudiaban, se daban todas estas situaciones que para nosotros era algo normal, quizás, y estas personas son más conscientes, ¿verdad? Que existe una problemática y la importancia de atacar. Entonces, quizás el llamado que habría que hacer es en los centros educativos, en las zonas, ¿verdad? Que son las zonas costeras, las zonas más rurales, que habría que hacer un enfoque, ¿verdad? De mayor impacto, ¿verdad? Para poder llegar a esta población. Me disculpan si me atraso un poco porque, no sé, se me está pegando la presentación. Vamos a ver. En cuanto al trabajo, había un 9% de personas de 15 a 17 años que estaban trabajando versus un 64, ¿verdad? Mayor edad, es mayor el porcentaje de personas que buscan trabajo. Hay que hacer un hincapié en las personas de 15 a 17 porque deberían estar específicamente en los centros educativos. El porcentaje de personas entre los 18 y 24 años que no están trabajando es un 58% y ya, ¿verdad? Sabemos este primer empleo, ¿verdad? Lo difícil que es para estas personas poder iniciar en el mundo laboral. Algo importante es que habían alrededor de 178,000 personas de 15 a 17 años que estudiaban y casi un 10%, 17,000 personas, estaban trabajando, ¿verdad? O tenían un empleo. Entonces, estas personas, ¿verdad? Van a ser más vulnerables porque tienen una alta posibilidad de dejar eh, la educación formal, ¿verdad? Con todo lo que esto implica para cuando sean más adultos. Entre quienes estaban ocupados en Costa Rica, bueno, casi el 62% de las personas que trabajan en el sector privado. Las personas de 15 a 17 años, había un 67% que estaban trabajando en el sector privado. Un 20% lo hace por cuenta propia y un 5% en casas particulares. Y básicamente, bueno, estas que trabajan en casas particulares, la gran mayoría son mujeres. Llama la atención que el 8% de las personas adolescentes entre los 15 y los 17 años son ayudantes que no reciben pago, ¿verdad? Mientras que por otro lado, las personas de 18 a 24 años, el 75% trabajaban en el sector privado, un 15% por cuenta propia, perdón, un 5% en el sector público y un 5% en casas particulares. En cuanto a los derechos laborales, ¿verdad? Algo que es muy preocupante es que las personas a las que más se les vulneran, ¿verdad? El poder obtener esos derechos son las personas de 15 a 17 años, ¿verdad? Donde podemos observar ahí que tienen los porcentajes más bajos,
de poder pensar en recibir un aguinaldo, vacaciones pagadas, seguro por riesgos de trabajo, reconocimiento de horas extras. Entonces esto se vuelve, ¿verdad? No solo están accediendo a trabajos de menor calidad, ¿verdad? Porque no tienen las condiciones, las mejores condiciones sociales, a nivel de educación me refiero, sino que también, ¿verdad? Son los que más fácil vulneran. Entre algunos otros datos que les quiero presentar son las estimaciones de población que se tienen para este año. Más o menos hay 1.947.000 personas jóvenes en Costa Rica que representan el 37,7%. Es una población que poco a poco va envejeciendo y podemos observar que las personas entre los 15 y 17 años hay aproximadamente 230.000 personas y las de 12 a 14, 228.000, ¿verdad? Y entre las personas, bueno, el grupo, un grupo muy amplio es la de 18 a 24, que son aquellas personas jóvenes que están buscando trabajo por primera vez, que son aproximadamente 542.000 personas. Y estos son los datos de las estimaciones de población que se sacaron este año. Después, algo muy importante que yo quería resaltarles son los indicadores de empleo, en donde existen 1.588.000 personas jóvenes que trabajan. Y ¿verdad? Que entre los principales indicadores podemos ver que a nivel de la tasa de ocupación, que son las personas que tienen trabajo en este momento, que a nivel nacional es de un 50%, hay diferencias por sexo entre las personas de 15 a 24 años, ¿verdad? Que son aquellas personas que están buscando trabajo por primera vez y están en edad de trabajar, que la tasa de ocupación de los hombres es de un 33% versus un 22,7% de las mujeres. El desempleo en Costa Rica a nivel general es de un 8,9% y podemos observar que la tasa de desempleo en las personas jóvenes para los hombres es un 22% y para las mujeres casi un 30%. La tasa de no participación laboral a nivel nacional es un 44%, 45% casi, que estas son las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, ¿verdad? No están buscando trabajo, o más bien, yo diría que el mercado laboral los ha expulsado, que esto se acrecentó con la pandemia, ¿verdad? Y vemos que la tasa de no participación laboral para los hombres es de un casi 58% y para las mujeres casi un 68%, ¿verdad? Entonces, que ese siempre ha sido, y esto es un problema, si analizaran los demás grupos de edad, todos los demás grupos de edad, la diferencia entre hombres y mujeres para poder acceder a trabajos ha sido un problema. Después, algo que me gustaría, bueno, es presentar los datos sobre la situación de pobreza en el país, que de acuerdo a la encuesta de hogares, estos son los datos del año pasado, de la encuesta de hogares 2023, en donde la tasa, el nivel de pobreza para las entre hombres y mujeres es diferente, ¿verdad? Hay un 23,8% de personas jóvenes que se encuentran en pobreza y pobreza extrema o pobreza extrema. Hay diferencias entre hombres y mujeres. El 25,7% de la población de las mujeres en Costa Rica están en situación de pobreza versus un 22,9% de los hombres. Si lo analizamos por grupo de edad, vemos que las personas más vulnerables son las personas adolescentes y los niños, donde la tasa, perdón, el nivel de pobreza está en un 36,8% dentro de las mujeres, un 37,7% dentro de los hombres. A nivel de edad de los 15 a 17 años, vemos que 33% de las mujeres y un 31% de los hombres.
y conforme van aumentando, ¿verdad? Las edades, va cambiando un poco esta situación. Entonces, esto es un punto que yo quería compartir con ustedes inicialmente y indicarles, bueno, que la encuesta es una encuesta muy amplia para ir cerrando y hay información, ¿verdad? Que por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en mayores detalles, pero si alguno desea información, nos puede escribir al consejo. Y nosotros con gusto podemos suministrar cualquier otra información, ¿verdad? Hay datos, como les decía, de sexualidad, de salud y algo que nos interesa mucho a nosotros en este momento con la cuarta encuesta, ¿verdad? Es a ir analizando a esa población joven que ha ido cambiando después de pandemia, ¿verdad? Con todos los problemas de salud mental que existen, el aumento en la delincuencia, y cómo también ha ido cambiando la tecnología, ¿verdad? Que en este momento, bueno, por cuestiones de tiempo ya no les presenté datos, pero obviamente conforme avanzan todo lo que tiene que ver con la tecnología, así las necesidades de las personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, esta es mi participación en el día de hoy y les agradezco mucho. Muchas gracias, doña Xiomara, y creo que esto es sumamente valioso porque justamente como usted lo señala, los jóvenes cada vez más van transformándose conforme también las demandas de la sociedad. Entonces, el poder contar con estos datos y contar con datos nuevos que también nos reflejen estas nuevas realidades es de sumo valor para poder trabajar en nuevas acciones que permitan integrar a las personas jóvenes, como hablaba ahora Mercedes, en lo que les compete, ¿verdad? Principalmente según sus necesidades. Y con esto damos paso también a Carolina Calvo Ramírez. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y licenciada en Trabajo Social, especialista en la formulación de proyectos para el desarrollo comunitario. Cuenta con más de 12 años de experiencia en lo que es coordinación y facilitación de proyectos dirigidos a las juventudes, abordando temáticas como la permanencia estudiantil, gobernanza educativa, reincorporación social de población en conflictividad con la ley, apoyo humanitario para niñas, niños y adolescentes, prevención de la violencia y seguridad ciudadana, y actualmente ella se desempeña como coordinadora de proyectos de la Fundación Acción Joven. Entonces, cedo el espacio a Carolina y bienvenida también. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un gusto poder coincidir con ustedes en este espacio. Me gustaría saber si me pueden confirmar que la presentación se comparte de manera adecuada. Correcto, sí la podemos ver bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, reitero el gusto de poder coincidir con ustedes en este espacio y bueno, principalmente buscamos poder tener un espacio en el que se puedan compartir algunas reflexiones en torno a las necesidades, los desafíos y oportunidades de la juventud en el contexto actual costarricense, pero desde la mirada de la experiencia de Fundación Acción Joven. Y contarles que sobre nosotros es importante resaltar que somos una organización privada y sin ánimo de lucro, dedicada desde el año 2006 a empoderar a personas jóvenes y adolescentes en contextos de vulnerabilidad y violencia mediante el desarrollo de capacidades para el alcance de su máximo potencial. Ya llegamos casi que a los 18 años y hemos logrado muchísimas cosas, pero nos gustaría compartir también con ustedes para contextualizar un poco del trabajo y lo hacemos con mucha gratitud también y con mucho orgullo, ¿por qué no mencionarlo? Que en estos 18 años se han logrado impactar a más de 93,000 personas jóvenes, a capacitar a más de 4,900 personas funcionarias, a vincular más de 200 centros educativos, más de 82 gobiernos locales y más de 54 comunidades en los proyectos, programas y abordajes en general que realiza y ha realizado la Fundación. Un poco también contarles que sobre nuestro impacto del 2023, que es nuestro año más reciente, desde las tres líneas de acción principal de la Fundación, que son la permanencia estudiantil exitosa, la empleabilidad, la convivencia y la cultura de paz, se ha logrado impactar a 849 personas jóvenes, a 14 centros educativos, a 178 personas funcionarias que fueron capacitadas y abordar y atender a 9,014 niños, niñas y adolescentes. Esto a través de los programas y proyectos que se desarrollaron durante el 2023, que fueron
colegios de alta oportunidad, gobernanza educativa, talento joven, el programa de empleabilidad para mujeres, jóvenes embajadores y espacios seguros. Y algo que nos alegra muchísimo más es poder contarles que el desarrollo de estos programas y proyectos ha logrado llegar a diferentes lugares del país, es decir, hemos logrado no centralizar las oportunidades que brinda Fundación Acción Joven a través de sus programas y proyectos. Y como se puede ver en el mapa de la plantilla de la presentación, se logra tener presencia en diferentes provincias del país, en diferentes lugares. Y es algo que también es importante porque lo conversaremos más adelante tal vez, pero bueno, es importante subrayarlo, pero centralizar las oportunidades también es limitar a otras personas jóvenes acceder a estas. Sobre nuestras líneas de acción, quisiera comentarles un poco sobre la de la permanencia estudiantil exitosa. Esta consolida las capacidades de los centros educativos para la implementación de estrategias y acciones orientadas a prevenir la exclusión estudiantil y fomentar la permanencia. Esta es una de nuestras principales líneas de trabajo desde el momento cero de la creación de la fundación. Por otra parte, la línea de empleabilidad potencia el capital humano de las personas jóvenes a través de capacitaciones para la empleabilidad y vinculación con oportunidades laborales en alianza con gobiernos locales. Y por último, la línea de convivencia y cultura de paz que fortalece la gobernanza institucional del Departamento de Atención Penal Juvenil con estrategia integral para la prevención de la violencia en jóvenes y adolescentes y también fomenta los derechos de la niñez y adolescencia, así como apoyo humanitario para poblaciones migrantes en el país. Estas líneas responden directamente a los proyectos y programas que se desarrollan desde Fundación Acción Joven, pero me gustaría mencionarles que en especial lo que son la línea de empleabilidad, tanto como la de convivencia y cultura de paz, son ejes transversales al trabajo que se realiza también desde la permanencia estudiantil exitosa, puesto que en el programa de colegios de alta oportunidad se contemplan módulos de trabajo, de capacitación con personas estudiantes que abordan la construcción de un proyecto laboral desde el eje de empleabilidad y también el módulo de convivencia positiva desde esta línea de convivencia y cultura de paz que se podría mencionar como un pilar de nuestro trabajo transversal a todo lo que hacemos. Para ir aterrizando un poco en una de las ideas principales que queremos compartir con ustedes esta tarde es que desde nuestra experiencia y específicamente desde lo que antecede al programa CAO, que es el programa de colegios de alta oportunidad, y al proyecto Fénix, es a raíz de las experiencias que desde estos proyectos y programas se generan que podemos decir que hablar de juventudes implica ser conscientes de sus diversidades y pluralidades para desde ahí comprender sus necesidades y más allá de comprender esas necesidades es abordarlas. ¿Esto por qué? Bueno, porque específicamente con el trabajo de campo, con las personas jóvenes, a través del desarrollo de estos proyectos y programas, encontramos personas, no números, encontramos rostros, encontramos historias, encontramos realidades diferentes, pero con necesidades muchas veces similares. Y sobre esas necesidades puntualizamos algunas, y es que se logra identificar en esos proyectos a través del trabajo con personas jóvenes que están tanto en conflicto con la ley, por ejemplo, desde el proyecto Fénix, como con personas jóvenes estudiantes en el sistema educativo público del país, tal vez en una situación de riesgo para entrar en la estadística de la exclusión estudiantil, que muchas veces la carencia de un acceso real a oportunidades de formación académica, formal, complementaria o técnica es una realidad, es una necesidad. No a todas las zonas del país llegan las mismas oportunidades, no todas las personas, sin importar el lugar en el que habiten, tienen acceso igual y real. Es por eso que también una necesidad que identificamos es la de redes de apoyo. Hemos encontrado en los abordajes que se realizan con las personas jóvenes a personas en muchas ocasiones carentes de redes de apoyo reales. Algún ejemplo que podemos brindar es que muchas veces hay personas estudiantes
que asisten a los centros educativos, sin embargo no entran a lecciones, entonces de pronto por ahí están en los datos de situación de alerta temprana del MEP, pero están yendo al centro educativo y no entran a clases. ¿Cómo es eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque prefieren 1000 veces estar en el centro educativo que en la realidad de sus comunidades o de sus casas, de sus familias. Y entonces muchas veces comprendemos que al final el centro educativo, aunque no está proporcionando lo que la persona debería de recibir de este, porque imagínense si alguien no entra a clases, ¿verdad? No podríamos decir que está yendo a hacer al colegio, bueno, está yendo a vivir un día tras otro una realidad en la que se está sintiendo seguro o segura. Y como este pueden haber muchos otros ejemplos de las oportunidades que se pueden brindar a las personas jóvenes y que a través de instituciones, organizaciones, incluso familias, se pueden identificar redes reales de apoyo. Las necesitan, las hemos necesitado todos para desarrollarnos. De igual forma, el tema de el acceso real a los programas sociales. Hay una necesidad muy grande y sobre todo una necesidad para que más allá de que la política y que el marco normativo respalde acciones y estrategias en pro del bienestar de la población joven, también se asegure que los presupuestos de estas acciones y estrategias sean accesibles, sean reales y alcancen para todos los que los necesitan, porque muchas veces topamos con realidades que nos han demostrado que es una necesidad constante en personas jóvenes. Ahorita podría mencionarles de ejemplo en alguna conversación reciente con personas orientadoras de un centro educativo donde identifican el caso de una persona menor de edad en condición de embarazo adolescente y esta se informa de que existen opciones, ¿verdad?, para poder mantenerse en el centro educativo, incluso acceder a algún subsidio por su condición y sin embargo la orientadora me cuenta, sí, pero está en una lista de espera. Entonces, son realidades que vienen y golpean a la cara las necesidades de las personas jóvenes. Lo mismo pasa en muchas ocasiones con situaciones de beca o otros casos similares. Y también otra necesidad que hemos identificado de manera constante y que incluso las personas estudiantes muchas veces y también las personas beneficiarias en general de los proyectos en que la Fundación Acción Joven se desarrolla mencionan que no tienen un acceso real a oportunidades laborales, o al menos no a oportunidades laborales en condiciones dignas, más allá del nivel académico que estas personas tengan. Entonces también identificamos que pese a que existen esfuerzos porque los conocemos, sigue habiendo una necesidad de que haya una vinculación entre las ofertas programáticas de formación complementaria, formación técnica e inclusive de la formación académica formal para el acceso a lo que requieren las empresas, las instituciones, el mercado laboral en general. Más allá de todo esto, una necesidad presente que identificamos con las poblaciones en que entramos en contacto es que necesitan que se les escuche, que se les respete y principalmente que se les permita ser sujetos activos en sus procesos, como también Mercedes lo mencionó al inicio. Y por supuesto que las oportunidades que se dirigen a la población joven logren descentralizarse, que lleguen a todo lugar. Otras necesidades que también identificamos es la importancia de poder crear espacios en los que se trabaje la construcción de su plan de vida. ¿Por qué? Bueno, esto es muy simple. Hemos logrado identificar que no es la misma proyección de vida la que tiene una persona joven que logra identificar sus metas a corto, mediano, a largo plazo, lo que necesita para alcanzarlas, lo que le falta para alcanzarlas y ser consciente de que las decisiones que toma cada día le pueden acercar o alejar de esas metas. Es darle sentido a esos sueños para que se puedan convertir en una meta concreta y sobre todo para que estas personas, más allá de caer en la desesperanza de lograr lo que desean, puedan concretar realmente hacia dónde dirigir sus pasos para poder alcanzarlas. No es lo mismo conversar con una persona joven que tiene esto claro a conversar con una que no lo tiene. Muchas veces aspectos relacionados a la etapa de vida en la que se encuentran
también les hace caer en pensar desde la inmediatez, en vivir desde la inmediatez y no en el futuro. Por eso es una necesidad también abordar este tipo de temas. Otra necesidad es que tengan condiciones dignas para su desarrollo, tanto en los ambientes comunitarios como en sus ambientes familiares y en el ambiente educativo. Hemos topado con muchos centros educativos con grandes carencias en infraestructura. Y recordemos que el ambiente influye en la persona tanto como la persona en el ambiente, por lo que esas condiciones no dejan de ser una necesidad para que todas las personas se desarrollen de la mejor manera. Que confíen en ellos y en ellas es esencial porque muchas veces desde el adultocentrismo, ¿verdad? Que también ya se mencionó un poco antes, pecamos en el sentido de darle la receta, de darle los ingredientes y de decirle por dónde es. Y entonces es cuando contrarrestamos esa oportunidad tan grande de que empiecen las personas jóvenes a ser tomadoras de decisiones de su propio desarrollo. Y por supuesto que la inversión dirigida a las políticas y a las acciones estratégicas hacia la población juvenil son necesarios. Pero esta población también enfrenta grandes desafíos y esto nos lleva a responder a la pregunta de por qué en Acción Joven hacemos lo que hacemos. Y pues acá les compartimos algunos datos estadísticos que nos ayudan a responder por qué trabajamos con la población juvenil y con esta población juvenil en específico. Y bueno, uno de los datos es que 23.493 personas entre los 13 y 17 años de edad no asisten a la educación formal, según ENAO 2023. También que 22% de personas entre los 15 y 24 años están en una situación de desempleo. Por otra parte, que el 21% de las personas entre los 15 y 24 años de edad no estudian y no trabajan. Y un dato que también pues nos entristece mucho es que 53% de las personas condenadas son jóvenes entre los 15 y los 34 años. Y esto nos lleva a esta pregunta de acá abajo, que es ¿dónde están quienes no están? ¿Dónde están los y las que no están? Las que no están trabajando, las que no están estudiando, las que no están dando un paso cada día para poder fortalecer su desarrollo, para poder luchar por una meta, para salir adelante. ¿Dónde estamos? Con esta pregunta no queremos decir que todas las personas que están fuera del sistema educativo, que están fuera del empleo, están entonces en una situación de delito, porque tampoco podemos generalizar, pero lamentablemente los datos nos indican que es una realidad, una posible realidad, y esto también nos lleva a recordar otros datos que en algún momento por allá del 2013 utilizamos en Fundación Acción Joven para sensibilizar sobre la importancia de trabajar con la población juvenil y sobre todo sobre la importancia de trabajar el tema de la prevención de la exclusión educativa. Y era que en aquel momento 9 de cada 10 personas privadas de libertad no habían terminado sus estudios secundarios. Entonces, imagínense ustedes que lamentablemente, en la actualidad, además de estos desafíos, también las personas jóvenes pues se enfrentan al desafío de no caer en este tipo de estadísticas. Otros datos son, según datos del Ministerio de Educación Pública del 2023, que al mes de abril del 2023, el MEP había denunciado al Patronato Nacional de la Infancia 100 situaciones de embarazo adolescente. Otro dato más es que de las personas que no estudian ni trabajan, más del 70% son mujeres. Entonces, encontramos desafíos y más desafíos al leer estos datos estadísticos. ¿Por qué? Porque está la situación de la posibilidad de que las personas jóvenes caigan en estas estadísticas que no son positivas, son negativas. Además de otros desafíos como la presión social que experimentan, que muchas veces les llevan a las situaciones de salud mental que mencionaban también las compañeras anteriormente, que las personas jóvenes también están en las estadísticas de pobreza, que hay un acceso real y constante y que además se naturaliza
al consumo de sustancias psicoactivas, al igual que a las situaciones de violencia que cada día se naturalizan más, lamentablemente, en todos los ambientes, y los centros educativos no son una excepción. Otro detalle importante y alarmante es que en ocasiones, cuando hemos hecho algún sondeo con personas jóvenes sobre posibles actividades para sobrevivir, se naturaliza también el hecho de poder realizarse por medio de actividades ilícitas. Entonces, al naturalizar este tipo de acciones, ya hay muchísimas alarmas que se nos encienden, muchas alertas, ¿verdad?, que nos preocupan y que definitivamente nos dicen que es un desafío para la juventud actual no caer en estas estadísticas, más allá de los estigmas sociales, porque entonces de pronto desde el adultocentrismo escuchamos discursos en donde se les neutraliza a las personas jóvenes y más allá de eso también desde sus metros cuadrados, desde sus familias, muchas veces hay una desesperanza aprendida que se transmite de generación a generación y entonces si en casa nadie logró terminar el cole, yo de pronto tampoco tengo por qué terminarlo. Si en casa se naturalizó este modo de vida, yo puedo naturalizarlo porque es lo que toca, porque es lo que hay, porque es lo que somos. Y es algo que hemos encontrado en varias ocasiones y sobre todo en las zonas costeras. El principal desafío entonces, pensamos que es no entrar en estas estadísticas negativas, que las personas jóvenes dejen de ser números, ponerle rostro a sus realidades y principalmente crear oportunidades para abordar sus necesidades y es lo que intentamos hacer. En cuanto a estas oportunidades, al menos desde Fundación Acción Joven se realizan, además de los proyectos y programas que les mencionaba anteriormente, dentro de algunos de estos hay acciones específicas de giras vocacionales y de empleabilidad, de vincularlos con experiencias prácticas en ambientes laborales, de procesos de capacitación, de procesos de seguimiento, porque en muchos casos la carencia de una red de apoyo es alarmante y se requiere de seguimiento y acompañamiento. Y también se promueve la reincorporación, principalmente la reincorporación educativa, pero también la reincorporación al mundo laboral. Esto cuando las personas ya han completado principalmente la parte de su formación académica o complementaria y que tienen realmente oportunidades para poder acceder a opciones dignas dentro del mercado laboral y no precarizadas. Pero bueno, también hablando de oportunidades, acá hay una frase que en lo personal a mí me enganchó muchísimo desde el momento en que ingresé a la Fundación Acción Joven en el año 2012 y es una frase de don Enrique Berrocal Bindé, el abuelo del fundador de Fundación Acción Joven, que le decía, hay que poner la voluntad al servicio de los sueños. Creo que cuando desde los diferentes roles que tengamos, desde la institución pública, desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales, desde el Estado, desde el sector privado, cuando entendemos que ponerle voluntad a los sueños de las personas y en especial a los sueños de las personas jóvenes, es necesario todo camino. Porque muchas veces existen mecanismos sin voluntad y la realidad es otra y se percibe. Pero cuando hay voluntad en lo que hacemos y podemos aportar, entonces construimos oportunidades y construimos puentes y no tapias. Y también desde esta línea es importante mencionar que parte de la labor de Fundación Acción Joven muchas veces va justamente centrada en poder articular a estos diferentes actores para crear oportunidades. Pero bueno, actualmente hay oportunidades para los jóvenes, claro que hay, pero todavía faltan muchísimas. Y por eso las estadísticas nos siguen dando la realidad que mencionaba anteriormente Xiomara y que también pues yo les contaba pues un poco con algunos de los datos que compartí recientemente. Y aquí entonces viene a darle un giro, ¿verdad? Cuando pensábamos un poco en este espacio de las oportunidades, a esas oportunidades. Pensemos no en las oportunidades que actualmente existen para la población juvenil, sino más bien en las oportunidades que podemos seguir creando para ellos y ellas.
Y también que usted, que de pronto ya esté compartiendo en este momento con nosotros, pueda preguntarse cuál es el aporte, cuál es la inversión que está haciendo usted por la juventud desde su metro cuadrado, desde su realidad, desde su lugar de trabajo, entendiendo claramente que hay límites en el ejercicio de cada institución, en su accionar, sí, pero ¿qué está haciendo? ¿Alguna vez se ha tenido a preguntarse? Porque ya no alcanza con pensar en que la filantropía abarca esas necesidades, no. Existen muchísimas carencias y todos los aportes son importantes y necesarios. Todo lo que se pueda hacer en pro de las juventudes es importante y necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, no debemos de pensar o caer en el error de pensar que son el futuro lejano. No, son el presente y el futuro cercano. Y al final se trata de un tema de inversión social. ¿Cómo quiere usted que sea la sociedad? ¿Cómo quiere que sea la sociedad inmediata y cómo quiere que sea la sociedad en futuro? Si no invertimos en esta juventud, la sociedad que va a haber más adelante probablemente va a seguir presentando en este tipo de espacios esas estadísticas que Xiomara nos compartió. Y no es una realidad que a nosotros nos agrade, no es una realidad que alegra a nadie, es una realidad que preocupa, pero más que preocupar debería llamarnos a ocuparnos de ella. Y por eso es que queríamos aprovechar, ¿verdad? Para en este espacio también invitarles un poco a esa reflexión, desde su institución, desde lo que le toca hacer, desde su trabajo, desde su comunidad, ¿en qué está invirtiendo usted para la juventud? Con esta pregunta cerramos el espacio y agradecemos muchísimo la oportunidad de habernos permitido compartir con ustedes este ratito de reflexión y bueno, quedamos abiertos también a las preguntas más adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que esto fue un aporte sumamente valioso y me voy a quedar con una de las frases, perdón, me voy a quedar con una de las frases que usted mencionaba sobre el poder escuchar, ¿verdad? A las personas jóvenes, darles esos espacios para poder conocer realmente esa realidad que ellos viven en su día a día. Y por eso queremos finalizar este espacio o este conversatorio justamente con la participación de Steven Acuña Jiménez. Él es licenciado en Derecho y ha sido representante del Consejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven de San Carlos, del Comité ante la Asamblea Nacional de la Persona Joven y directivo propietario de la Junta de la Niñez y Adolescencia del Patronato Nacional de la Infancia. Actualmente, Steven es el presidente de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, por lo que consideramos sumamente importante poder escucharle, ya que es justamente uno de los que ha estado trabajando para y por los jóvenes de nuestra sociedad. Entonces, adelante, Steven. Hola, hola, nada más me confirman si me escuchan bien ahí, por favor. Sí, Correcto. listo. Muchísimas gracias, compañera Kaylin. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los compañeros que me acompañan como panelistas el día de hoy. Agradecerles la invitación. Creo que mi intervención acá no va a ser tan técnica, porque a mí me toca enfrentarme un poco más con la realidad de las juventudes en las calles, por decirlo así. Y también contarles un poco sobre mi experiencia y sobre esto caemos en la participación de las personas jóvenes, que es lo que he venido trabajando con todos mis compañeros de la asamblea, con mis compañeros directivos del Consejo de la Persona Joven. Inicio mi intervención y creo que esto hace referencia un poco con lo que conversó la compañera anteriormente, con el término juventudes. ¿Por qué juventudes y no juventud? Y esto cae en la diversidad de la población joven en el país. Y con esto caemos también en las necesidades y en las oportunidades que tienen las personas jóvenes. Nosotros que hemos tratado de recorrer un poco y tenemos personas jóvenes y contactos y compañeros de la asamblea y demás en diversas partes o en todas las partes del país, vemos y podemos palpar un poco más de cerca que no tenemos las mismas necesidades, que yo de San Carlos, que mis compañeros en la provincia de Limón, que mis compañeros en Punta Arenas, zonas rurales, zonas costeras en este caso, no vamos a tener las mismas necesidades que las juventudes de la GAM. ¿Ok? Entonces, en esto nosotros hemos venido trabajando. Yo inicié dentro del Sistema Nacional de Juventudes y saludo a Mercedes, una gran compañera que trabajamos de la mano
muchísimo por las juventudes y por sacar ese tema de la política pública adelante, que más adelante vamos a conversar. ¿Ok? En este tema, o en el término de juventudes, nosotros tratamos de rescatar eso, desde nuestras posiciones a nivel nacional, yo como presidente, mis compañeros como directivos, viceministerio, CPJ y demás, tratar de ponernos en los pies de todas estas personas jóvenes y poder ver y rescatar que no tenemos las mismas necesidades, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los límites, una de las limitantes más grandes, ¿verdad? Qué fácil sería el sistema y qué fácil sería este país y todas las juventudes. Con un movimiento atacamos las necesidades de todas las juventudes a nivel nacional, ¿ok? Entonces ese es uno de los retos más importantes que tenemos dentro de las juventudes. Espérame un momento. Ese es uno de los delimitantes que tiene más cerca el Sistema Nacional de Juventudes. Ok, el tema de la política pública es todo un caso porque nosotros tenemos la única función por ley dentro de la Asamblea de aprobar la política pública a nivel nacional. Ok, entonces, ahorita tenemos una situación donde nosotros debemos o se nos plantea la extensión de esa política pública porque nosotros se nos presenta unas delimitantes donde el plazo de 5 años no es suficiente para poder atacar las necesidades que tienen las juventudes, que ya las vimos anteriormente, las necesidades, los retos y demás, ¿verdad? Entonces, al extender esa política pública, le ampliamos a la institucionalidad de este país la oportunidad de generar proyectos y de generar avances que logren mitigar un poco las necesidades de esas juventudes a nivel nacional. La Asamblea Nacional de la Persona Joven, en este caso, es el máximo órgano consultivo en materia de juventud y su única función por ley es esa: aprobar la política pública que se construye desde el Consejo de la Persona Joven con el Viceministerio como ente rector de la política pública. ¿Ok? Uno de los objetivos principales de este periodo 2023-2024, del cual soy presidente, es que este sea un espacio que impacta el desarrollo de las juventudes en la sociedad de una forma positiva y logre alcanzar a todas las juventudes del territorio nacional. Y es uno de los retos también que acompaña a mitigar esas necesidades, que es lograr alcanzar a todas las juventudes. Con esto quedamos un poco en la participación de las personas jóvenes. Cuesta muchísimo que las personas jóvenes se quieran involucrar, cuesta muchísimo que las personas jóvenes formen parte de asociaciones de desarrollo, que formen parte de comités cantonales, y esto se lo digo porque lo hemos vivido muchísimas veces. Sé que hay asambleas para conformar comités de la persona joven a nivel cantonales donde no llegan postulantes, donde se tienen que posponer, y muchísimos espacios hay así de igual forma donde ellos pueden participar y no llegan. Entonces, ese es uno de los objetivos principales de este periodo. Cuesta mucho lograr atraer a las personas jóvenes, aunque nosotros tratamos de construir ese llamado de una forma atractiva, porque somos jóvenes, porque sabemos lo que nos gusta, cómo pensamos y demás. Cuesta mucho que las personas jóvenes tomen la decisión de formar parte de los espacios de incidencia. Antes lo dijeron bastante claro, que las juventudes son variantes con el paso del tiempo. Las juventudes son evolutivas, y a como pasa el tiempo, también las necesidades y demás. En un tema de pensamientos, en un tema de ideologías, en un tema de necesidades. Es por esto que han pasado, o en la historia, las juventudes han tomado muchísimas posiciones importantes que han marcado, que han constituido numerosos momentos de luchas políticas, económicas y sociales en defensa de los derechos, en el área de incidencia, en la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, uno, y yo siempre se los digo a mis compañeros que en varios espacios o en los espacios que compartimos, los grandes cambios que ha tenido este país, las grandes decisiones que se han tomado para tener la institucionalidad y la base que tenemos hoy como país, la tomaron muchísimas personas jóvenes. Con el paso del tiempo, el adultocentrismo, que más adelante vamos a hablar sobre eso, se inculcó bastante. Y las personas jóvenes muchas veces somos tomadas solamente para ocupar espacios, para rellenar alguna cuota dentro de espacios de toma de decisión y demás. Entonces, creo que es importante tocar este tema del adultocentrismo
para que nosotros, es una de las otras luchas, y con esto llevamos 3 puntos importantes como desafíos, el adultocentrismo como un ente que desafía a las juventudes día con día. Estos espacios, un espacio como este, un espacio como la Asamblea, un espacio como las asociaciones de desarrollo, brindan una oportunidad a las juventudes de que se promueva un desarrollo joven integral y sostenible, priorizando el bienestar de las juventudes en el futuro, bajo esa constante rotativa, teniendo como línea estratégica, de cierto modo, la promoción, ¿verdad? Que es uno de los temas que se habla bastante, como lo es el desarrollo sostenible, equitativo y resiliente. El respeto y la seguridad jurídica, los derechos humanos, envuelven muchísimo a las juventudes hoy en día y van de la mano y juegan un papel preponderante con la sostenibilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que generar proyectos que a largo plazo se logren sostener y que generen un impacto y que durante todo su periodo logren generar ese impacto en la sociedad y puedan ser proyectos que evolucionen, pero que se sostengan y se mantengan con el paso del tiempo. ¿Ok? Y con esa sostenibilidad vamos a buscar un balance entre las demandas sociales o una estabilidad entre las demandas sociales y el cuidado del medio ambiente, la economía. En la actualidad y alrededor del mundo, que he tenido contacto desde la presidencia con muchísimas personas jóvenes de otros países, podemos ver que las juventudes son las que lideran la lucha por la sostenibilidad del planeta contra el cambio climático, contra la economía, contra asuntos sociales. ¿Ok? La posición de las juventudes dentro de la Asamblea y dentro de muchísimos espacios o dentro del sistema nacional de la persona joven o el sistema nacional de juventudes es muy clara. ¿Ok? Y a pesar de que a veces tenemos que tomar o echarnos, como se dice popularmente, varios pulsos, ya sea contra el gobierno, contra nosotros mismos, contra las mismas juventudes del país. Y la posición es muy clara y es que a pesar de que estamos en el presente, nuestro futuro es incierto. ¿Ok? Y desde estos espacios se construye o tratamos de construir una estrategia que logre generar una visión para los tiempos venideros. Y es gracias a esto que se va a lograr dotar de herramientas a las juventudes para su buen desarrollo. Y esto se tiene que dar desde la institucionalidad, desde las fundaciones, desde las organizaciones, desde las ONGs, desde los comités de la persona joven. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la acople de vida de todos estos espacios y de las personas jóvenes y esa constante de lucha por el fortalecimiento de sus derechos y la defensa de los mismos va a llevar al sistema, a las personas jóvenes a que tengan un futuro muchísimo más estable. El tema de las juventudes en los años 2000 no era un tema prioridad para el gobierno, no era un tema prioridad o no tenían tanto voz y tanto voto, simplemente el gobierno tomaba las decisiones por las juventudes y en el año 2002 que se construye el Sistema Nacional de Juventudes y con eso se crean los comités de la persona joven y ya se les da un presupuesto para que ejecuten, para que logren tomar decisiones. Tomen, ustedes van a tener tanto dinero, tanto presupuesto, ustedes tienen que invertir en proyectos para ustedes mismos, para sus generaciones y demás. Sí se ha construido y hemos, de hecho ayer en el Día Internacional de las Juventudes grabé un video donde lo decía, hemos combatido muchísimas luchas y hemos adquirido muchísimos derechos gracias a muchísimos momentos históricos que han dado muchísimos compañeros jóvenes que tal vez hoy son adultos dentro del sistema y que hoy nosotros podemos gozar. Hoy contamos con muchísimas necesidades completamente diferentes, con necesidades en temas de educación, antes lo dijeron claro, infraestructura educativa, el ambiente para desarrollarse en estos espacios no es el más sano o no es el sano, no es correcto. Entonces, en temas de seguridad también, hoy veíamos noticias donde se veía que las personas menores de edad forman parte de bandas de narcotráfico, de sicariato y demás. Entonces, todos estos puntos son las consecuencias de que no, en tiempos anteriores, no se habían tocado el tema de juventudes con una profundidad como es hoy en día, donde hoy soy presidente gracias al esfuerzo de muchísimos compañeros en el pasado y que puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en algún momento no me veía sentado en una mesa con todos los ministros de la República, con el vicepresidente, tocando temas de juventud y tratando de tomar decisiones. Entonces, todos estos espacios nos dan la oportunidad y todos estos espacios caemos a la participación.
Desde la agenda en discusión a nivel nacional, desde el metro cuadrado en el que nos encontremos, debe ser o debe integrarse a esa agenda, potencializar el liderazgo de las juventudes en todo el territorio nacional, dentro de las comunidades, municipalidades, comités de la persona joven, dentro de nuestras casas, dentro de nuestros grupos de amigos. ¿Por qué? Porque esta va a ser la base fundamental que se va a acoplar hacia la era del futuro. Con esto ya viene todo lo digital, con esto ya vienen muchísimos espacios. Y esto se va a dar mediante un desarrollo integral enfocado en el desarrollo humano. ¿Okay? Donde se tienen que plantear ejes estratégicos que se ven dentro de la política pública, donde se ven cuáles son las necesidades. ¿Ok? Hoy por hoy tenemos una política pública de las más robustas y de las más acertadas, porque se hizo un trabajo increíble hace 4 años, en el 2019, 2020, que se construyó. Y contamos detalladamente cuáles son las necesidades de la juventud. Es que hoy por hoy los ejes siguen siendo los mismos, con completamente un contenido diferente, pero las necesidades en educación se siguen dando, tal vez no las mismas que hace 20 años, pero el eje central del tema de educación está dentro de la política pública y debe continuar, porque la educación y la seguridad es uno de los temas primordiales que está atacando a las juventudes hoy en día en el territorio nacional. También tiene que ser una agenda de economía donde impulse el emprendimiento, donde impulse las empresas pymes, donde impulse ese progreso económico y social. Antes lo decía muy claro, y es que las juventudes tienen que tener acceso real a los programas sociales. Cómo se ha debilitado el tema social dentro de la sociedad, dentro de la población, y las personas jóvenes, perfecto, gracias, Kaylin. Dentro de las personas jóvenes tiene que estar todo este tema. Ya voy a tratar como de ir cerrando un poco estos temas. Las redes de apoyo son importantes dentro del Sistema Nacional de Juventud, es uno de los objetivos. Yo termino la presidencia en octubre, pero sigo dentro de la Asamblea. Y uno de los objetivos primordiales que debemos continuar es creando las redes provinciales, las redes regionales, las redes territoriales. ¿Esto para qué? Para que así construyamos también necesidades en conjunto por territorios. No solamente tal vez un poco más descentralizados, sino centrarlos también un poco más para ver cómo esa red de apoyo a nivel cantonal, provincial, regional puede generar un producto muchísimo mejor para la hora de combatir las necesidades de las juventudes. La descentralización es importante. Soy de una zona rural, sé que hay muchísimas personas tal vez que nos están viendo ahorita son de zonas rurales, zonas costeras. Necesitamos que las oportunidades salgan del gran área metropolitana. ¿Ok? San Carlos, y se los digo como ejemplo, es una de las, bueno, es el cantón más grande del país, tal vez no el más poblado, pero esa extensión genera muchísima. La extensión del cantón, al ser más grande, genera muchísima desigualdad. Yo que vivo en Ciudad Quesada, tengo compañeros jóvenes en el mismo cantón que son de zonas fronterizas. Entonces no vamos a tener las mismas necesidades. Yo tengo una universidad a 100 metros de mi casa, ellos tienen que tal vez tomar 3 buses, 4 buses donde no hay carreteras y demás. Aún queda muchísimos temas por debatir, por combatir en temas de igualdad, de equidad entre las personas jóvenes. Yo insto a todas las personas jóvenes a que participen, a que se involucren dentro de sus comunidades, que busquen todos esos espacios. Pueden buscar las redes sociales de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. Ahí estamos enviando muchísimas becas, estamos publicando muchas actividades que hacen otros comités o otros sectores representados. La Asamblea está, y les cuento ya como para cerrar, la Asamblea está conformada por 96 asambleístas. Nuestro periodo termina en octubre del 2024. Soy presidente desde octubre del 2023, mi periodo dura 1 año. Y este tema teníamos un reto sumamente, 2 retos importantes. 1, elecciones municipales, muchísimos asambleístas son candidatos dentro de las elecciones municipales, muchísimas personas quedan y se enfocan en esas campañas, entonces esos son de tiempos muertos dentro de la asamblea. Y teníamos el tema de la política pública, ¿verdad? Que a pesar de que no logramos construir una por temas presupuestarios y demás, tenemos los criterios técnicos para poder extenderla. Entonces, desde la Asamblea Nacional de la Persona Joven, estamos anuentes a cualquier participación, a que se nos acerquen. Ahí tenemos todos los sectores representados, tenemos partidos políticos que tienen representación dentro de la Asamblea Legislativa
Tenemos todos los comités de la persona joven, tenemos universidades públicas, universidades privadas, ONGs, ONGs de personas con discapacidad y demás. Entonces, creo que tenemos muchísimo espacio para que se acerquen y creo que es como donde se puede centralizar un poco más los contactos de acercamiento. Participen personas jóvenes, juventudes del territorio nacional, participen. Las puertas de muchísimos espacios están abiertos. Tienen muchísimos espacios que no son aprovechados por personas jóvenes porque no o nadie ha tomado la decisión de querer participar. Mi nombre es Steven Acuña, presidente de la Asamblea Nacional de la Persona Joven por el periodo 2023-2024 y esta sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Steven. Doy paso a la compañera Natalia para poder concretar el espacio de preguntas en este momento. Muchas gracias, Kaylin, y sobre todo muchas gracias a las 4 personas expositoras por compartir su experiencia en el tema de juventudes y sobre todo por poner sobre la mesa estas áreas que requieren de nuestro apoyo, de poner la mirada sobre estos desafíos, estas necesidades, para construir un futuro en el que cada voz sea escuchada, como muchos de ustedes lo dijeron, y así lograr trabajar con, por y para la juventud. Entonces, en este momento vamos a habilitar un espacio de preguntas o comentarios. Nos gustaría saber si alguna de las personas que está acá conectada dentro del Zoom tiene alguna participación, alguna pregunta que quiera hacerle a las personas expositoras o algún comentario específico. Bueno, al parecer no. Sin embargo, tenemos una pregunta que nos hace una persona que está observando el conversatorio y tal vez así como en un tema muy reducido de participación de cada una de las personas expositoras, a excepción de Mercedes, que entiendo que tuvo una situación y tuvo que salirse. ¿Cuál es para ustedes el principal desafío actual de la juventud? Si tuviera que resumirlo en una situación psicosocial. Entonces, tal vez puede ser Xiomara, Carolina y Steven en un orden de exposición. Para empezar, bueno, son muchos los desafíos, ¿verdad? Porque así son las juventudes. Va a depender de la edad en la que se encuentren, pero cosas que tenemos que mejorar a grandes rasgos, pensando quizás en las personas jóvenes, ¿verdad? Las adolescentes. Nosotros como gobierno tenemos una gran deuda, ¿verdad? Por toda la problemática que se vino de la pandemia, las diferencias en el nivel de educación que tienen las personas que están dentro de lo público y lo privado, aquellas que tienen la posibilidad de estudiar y aquellas que no, ¿verdad? Entonces, este es un desafío muy importante. Todo lo que tiene que ver con la violencia, con las personas en estado de vulnerabilidad, que nosotros como instituciones, ¿verdad? Como gobierno no hemos podido articularnos adecuadamente para poder mejorar esta situación. Para mí este es quizás uno de los retos más importantes, ¿verdad? Que son el poder, ese primer empleo, el mejorar las condiciones. Se habla mucho de lo que tiene que ver con el emprendimiento, ¿verdad? Pero si no se les dan las condiciones necesarias para que estas personas emprendedoras puedan tener acceso a capacitación, a pensar en la parte de seguridad social, en cotizar para la caja, por ejemplo, ¿verdad? Se vuelven tener mejores condiciones. De hecho, el emprendimiento en Costa Rica, ¿verdad? Lo realizan muchas personas, pero a veces no necesariamente tienen una buena capacitación y educación ni alternativas para mejorar su negocio que les permita pensar en tener condiciones económicas y de vida para ellos y sus familias mejores, ¿verdad? Entonces, si no logramos resolver estas cosas, ¿verdad? Los emprendimientos tampoco van a ser como la solución, porque somos personas que envejecemos y vamos a necesitar
el seguro social, ¿verdad? Entonces, que tenemos que mejorar. Entonces, ¿verdad? Son muchas cosas, pero yo diría esto y crear oportunidades entre hombres y mujeres, ¿verdad? Tener una igualdad de género que tampoco se da. Esto sería como mi aporte. Muchas gracias, Xiomara, por su participación. Carolina Calvo. Gracias. Sí, con respecto a vamos a ver, definición de un principal desafío, es difícil, pero creo que lo direccionaría como el principal desafío a la indiferencia que se enfrenta o que enfrentan las juventudes, y es una indiferencia que viene de la sociedad, de las instituciones, de diferentes actores, porque esta indiferencia es la que muchas veces dificulta el acceso a oportunidades reales para su desarrollo. Ese sería mi aporte. Gracias, Carolina. Y Steven. Claro, creo que una de estos puntos más importantes, y creo que con esto coincido con la compañera, es la igualdad entre las necesidades y las oportunidades que tienen las juventudes, por todo eso que les comentaba. El gobierno tiene que generar y tiene que articular espacios y tiene que tal vez descentralizar, porque, por ejemplo, una institución como el PANI tiene sus regionales y tiene sus oficinas locales y tiene sus juntas de protección de la niñez y la adolescencia o de los derechos de la niñez y la adolescencia. Pero ellos tienen que tal vez descentralizar un poco esa idea o esa mentalidad de funcionamiento y traerlo un poco a la realidad de cada lugar en el que se encuentran. Entonces creo, ¿para qué? Para mitigar esas necesidades, esas oportunidades que son completamente diferentes. Para mí, o mi punto de vista es que el sistema institucional tiene una misma línea y todas las instituciones, depende del lugar donde se encuentre, tienen que pensar igual. Y ese sistema, de cierto modo, no mitiga por completo las necesidades de las juventudes según su territorialidad o donde se encuentren. Entonces, creo que me iría por ahí. Son muchísimas, como las dicen las compañeras, y creo que los cuatro abarcamos varias, pero creo que esa igualdad o esa que hay o que se tenemos que buscar dentro de las oportunidades y las necesidades que tienen las juventudes. Excelente, muchas gracias, Steven. Y para cerrar, hay una pregunta de Stephanie Fernández que me gustaría ver si alguna persona puede nutrir un poco su respuesta, que dice, ¿qué estrategias se podrían implementar en el caso de las zonas indígenas, donde mayormente las personas jóvenes solo terminan el colegio y son pocos los que logran continuar con los estudios universitarios? Ahí sería importante, y uno de los temas, bueno, yo me metí así, uno de los temas importantes y que hemos conversado, bueno, cuando Mercedes era viceministra y con los otros viceministros, es que la construcción de la nueva política pública tiene que tener una parte o una consulta específica para los pueblos indígenas. Eso es completamente fundamental e importante. ¿Para qué? Para nosotros poder ver cuáles son las necesidades. Tal vez tenemos muchísimas costumbres y leyes completamente diferentes, ¿verdad? Que ellos se basan en sus leyes muchas veces en las costumbres y somos culturas tal vez muy diferentes, pero de cierto modo son nuestras raíces. Entonces nosotros tenemos que desde la política pública o la creación de la política pública generar ese espacio para nosotros poder conocer un poco más a fondo cuáles son sus necesidades. Dentro de la Asamblea Nacional de la Persona Joven hay representación de los pueblos indígenas. En este momento hay un muchacho y siempre, todos los años, constantemente, hay una persona que representa a los pueblos indígenas dentro de estos espacios. Y él lleva sus necesidades y él lleva sus temas y pone sus temas sobre la mesa para que sean abarcados desde ese espacio. Hay un proyecto de ley dentro de la Asamblea Legislativa para que se le obliga a los comités cantonales de la persona joven a que se integre una persona, por ejemplo, en los cantones donde hay población indígena, para que un representante joven se integre a la junta directiva del comité de la persona joven de cada uno de esos cantones. Entonces, de este modo, una de las estrategias fundamentales es que participen y que se involucren en todos estos espacios que muchísimas veces son desperdiciados o no participan tal vez por desconocimiento de que no existen, pero ese sería el paso fundamental y de ahí que sean ellos mismos también un poco los que tocan las puertas o que llegan a esas puertas que ya están abiertas para que se sumen a trabajar y a llevar sus ideas y sus proyectos.
Muchas gracias, Steven, por este aporte a esta respuesta. No sé si Carolina o Xiomara quisieran aportar algo al respecto. Sí, yo quería hacer un aporte, muchas gracias. Y es que quería contarles que para mí una estrategia sería la visibilización de las necesidades. Mencionábamos desde el enfoque de juventudes también la importancia de respetar la pluralidad y dentro de esta pluralidad y diversidades encontramos a estas poblaciones. Recientemente, en el 2023, uno de los abordajes que realizó Fundación Acción Joven fue a través del programa Colegios de Alta Oportunidad en la zona de Coto. Y justamente trabajó con población del Colegio de Casona. Es muy interesante la experiencia que mi compañera coordinadora de proyectos tuvo en esta zona porque nos permitió visibilizar de cara las necesidades reales de una población joven que muchas veces no está tan visible, que se nos olvida que existe. Incluso creo que la estrategia principal por eso es visibilizarlo, porque si no se visibiliza, si no se participa en los espacios donde hay tomas de decisiones visibilizándolo, justamente se va a tener indiferencia con la población. Y como pequeña anécdota de este proceso que se realizó con población de esta zona, quería contarles que se logró darle apoyo a algunas personas estudiantes para que pudieran hacer el proceso de ingreso a universidades públicas y lograrlo de forma exitosa. Entonces, la pregunta nuestra en este caso es, ¿qué hubiera pasado si la compañera coordinadora de proyectos no hubiera estado en aquella zona? Estos chicos, estas chicas hubieran logrado acceder, hubieran tenido la red de apoyo necesaria, hubiera habido un recurso en la zona para esto. Y es un pequeño ejemplo y son personas puntuales, pero sabemos que se marcó la diferencia en la vida de personas específicas y ojalá existieran recursos, existiera más visibilización para poder apoyar también a estas poblaciones. Muchas gracias, Eh, Carolina. de mi parte, no, obviamente es una población que tiene que ser visibilizada. Yo, bueno, obviamente como profesional en estadística, ¿verdad? Ojalá el consejo tuviera la posibilidad de poder hacer una encuesta tan específica, pero aún así existe el Sistema Nacional de Estadísticas y creo que es una necesidad, ¿verdad? Que fuera el INEC, ¿verdad? Y como existe una encuesta nacional de discapacidad, también pudieran tener una encuesta para saber realmente cuáles son sus necesidades. Y no, definitivamente ahí se requiere una verdadera coordinación institucional, ¿verdad? Para poder llegar a esta población joven y poder mejorarles las condiciones. Empecemos por la educación, ¿verdad? Que desde la parte de todas las limitaciones que tienen lo que son toda la educación pública rural, ¿verdad? Con todas las limitaciones que tienen, que definitivamente hay que ver de qué manera se trabajan, ¿verdad? Y quizás ampliar la parte social, que desgraciadamente este, los diferentes gobiernos han ido quizás disminuyendo, ¿verdad? Se disminuyen los presupuestos y nadie piensa, bueno, no son solo salarios, los presupuestos del sector público, ¿verdad? También hay muchos programas que se tienen de acción social que también se ven reducidos, ¿verdad? Y cuando se corta el presupuesto, se corta el presupuesto en todo, ¿verdad? Entonces, esa es una gran limitación que tenemos nosotros como gobierno, como Estado, más que todo que gobierno, y es una deuda que debemos tratar de mejorar. Muchas gracias, Xiomara, también por esta participación. Em, si no hay ningún otro comentario o pregunta, con esto damos el cierre al conversatorio del día de hoy, agradeciéndole enormemente a las personas que participaron como ponentes en este espacio. Creo que nos reflejan una importante información en cuanto a los retos y desafíos de acompañamiento de la población joven en temáticas de salud mental, de empleo, de educación, de equidad de género, del acompañamiento incluso especializado que implica
dependiendo de las condiciones y necesidades específicas de cada una de las poblaciones en función de sus necesidades y vulnerabilidades, e incluso en relación a la interseccionalidad de vulnerabilidades de acuerdo a la población a la que nos estemos acercando. Creo que Steven fue muy enfático en decir, no todos tenemos las mismas necesidades, y cómo este acompañamiento debería de ser desde un lugar que respete y valide estas realidades. Entonces, bueno, creo que tenemos un trabajo bien importante en quienes estamos en este camino de seguir escuchándoles y protagonizándoles como precisamente entes centrales o actores centrales de sus propias realidades. Muchas gracias de verdad a todas las personas participantes y a las personas incluso oyentes de parte del Observatorio Interuniversitario de Derechos de Niñez y Adolescencia. Muy agradecidos y agradecidas y les damos una bonita despedida, que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, un gusto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.